¿Quieres invertir en una villa con patio grande, piscina privada y con diseño a tu gusto sin tener que venir a República Dominicana? En este video te voy a explicar cuál es el camino más fácil que utilizamos para nuestros clientes para que esto pueda ser posible. Mientras te voy explicando, voy a utilizar un ejemplo real para que puedas entender cómo hacerlo. Si quieres conocer un poquito más, quédate hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Paso número 1, puedes comprar legalmente desde fuera solo con tu pasaporte. La gente siempre se pregunta, si soy nacionalidad de otro país, dígase no soy dominicano, ¿puedo comprar con visa solamente teniendo visa? Si estoy en otro país desde fuera puedo hacerlo. Ya la tecnología está muy avanzada que usted puede reservar, puede firmar contrato y puede enviar toda la documentación necesaria para comprar en República Dominicana. Así de fácil es el proceso de invertir en RD. Vamos arriba. Tenemos un solar de 640 metros. El desarrollador va a dividir estos dos solares para hacer dos villas del mismo modelo de 320 metros. Pero déjenme explicarles qué es lo bonito de todo esto. En esta villa vamos a tener dos niveles. Primer nivel tenemos una habitación con un baño, tenemos sala, comedor, patio y piscina. El patio tiene 83 metros cuadrados y la piscina va a tener 3 por 6.5. Cuando subimos en el segundo nivel, que esto me acabo de enterar ahora, señora, hasta perdí una apuesta por esto. Tenemos dos habitaciones, dos baños. La habitación principal tiene un balcón tipo terraza, me atrevo a decir que es una terraza en realidad. Y además de eso, las dos habitaciones secundarias tienen acceso a una terraza común que incluye un jacuzzi. Déjeme ver si usted no me entendió. Lo que yo le estoy diciendo es que con todo lo que viene la villa, y con el precio, el precio está brutal, tenemos, señores, piscina y tenemos jacuzzi. Entonces, dicho esto, ahora sí, vamos para el segundo punto. Vamos arriba. El paso número 2 es, si vas a comprar desde el exterior sin venir a República Dominicana, este paso es uno de los más importantes, para no decirle que es el más importante. Revisar la documentación legal del desarrollador. Uno de los errores más comunes que pasa y es que cuando tú estás en el proceso de compra entra la emoción y en la emoción la lógica se apaga y no te permite pensar en desarrollador, ¿tienes toda la documentación legal al día? ¿Cuáles son esas documentaciones que usted debería de solicitarle a ese desarrollador? Documentación que debería de solicitarle al desarrollador. Número 1, debería de solicitarle toda la documentación o todos los documentos concernientes o relacionados a la empresa que está desarrollando. Número 2, deberías de pedirle cuál es el título. Si yo te hablé que hay un título de 600 o te hablé de un solar que hay de 640 metros y lo vamos a dividir en dos solares, una de las villas que tú compras, si no es que tú vienes y llamas y dices quiero el solar completo, pero si quieres una villa debería de solicitarle al desarrollador que te dé el título de los 320 metros de solar donde se va a desarrollar tu villa. Y número 3, por último, es que tenga la permisología para que no vengas y des un adelanto del inicial a lo que le llamamos un down payment o un adelanto, reserve tu villa y luego el desarrollador te salga con que no puede seguir desarrollando la villa porque no tiene las permisologías concernientes o necesarias para desarrollar la villa. Vamos arriba. Ok, el paso número 3 es que yo quiero que tú sepas que desde el celular tú puedes hacer tu reserva directamente desde cualquier parte del mundo. Es sencillo. Tú vas a tu banco, ingresas el perfil de la cuenta del desarrollador, te va a aparecer ya como un perfil ya preestablecido o preguardado y automáticamente tú ingresas a lo que es la aplicación de tu celular o la aplicación del banco y puedes hacer la reserva. Es muy sencillo. ¿Cuál es la reserva, jefa? Con $5,000, esto es aquí en vivo, andamos con todo el equipo, con $5,000 tú puedes reservar, pero al final del video yo te voy a estar explicando todo lo que es la forma de pago y también un pequeño descuento que pudiésemos manejar si usted me motiva. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir y vamos para el paso número 4. Vamos arriba. Javier, tengo una villa de 320 metros, tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene balcón tipo terraza en el segundo nivel, tiene una terraza, tiene cascada, tiene ducha para que lógicamente luego que usted salga de la piscina, séquese ahí, bañese ahí. Pero aparte de eso tenemos sala y comedor en el primer nivel y sobre todo tenemos una habitación con un baño.
Usted va a poner que viene y hace la reserva de los $5,000 y usted me va a decir, Javier, ¿y cómo yo sé cómo van los avances? Mire, hay dos formas de usted enterarse de los avances. Lo primero es que la desarrolladora va subiendo avances semanales o mensuales para que usted esté al tanto, pero sobre todo yo lo voy a tomar de la mano. Solo que usted me diga, Javier, suélteme, yo lo suelto. Hasta el día que yo le entregue la llave. Y si usted quiere que yo continúe en su vida, hasta cuando usted quiera, yo voy a estar con usted. No simplemente para guiarle, sino también para darle el avance, pero también para que cuando usted se mude, sea que usted venga a retirarse, sea que usted venga a vacacionar, o sea que usted venga y nos invite a tomarnos un cafecito con Franco detrás de cámara, señores, nosotros podamos ser amigos y sobre todo podamos explicarle cómo activar la luz, cómo poner el internet, cuánto cuesta todo esto, que son muchas de las preguntas cuando usted viene a un país desconocido, que no tiene relaciones, cómo hacerlo. Una pregunta que uno hace es, si yo no vengo a vivir a República Dominicana, el quinto paso es que la gente dice, todo lo que voy a hacer en República Dominicana es una inversión porque todavía no es tiempo de mi retiro ni voy a vivir. Una villa como esta, con las características que yo le acabo de mencionar, esto es una villa que se renta muy bien en Airbnb. Déjeme explicarle para qué. Hay grupos de personas que vienen a Punta Cana y vienen con la idea de poder estar toda la familia en una sola villa. Una villa tan grande, sobre todo pensando para personas mayores o discapacitados que no pueden subir escaleras, señores, es perfecto. Y más en la comunidad que nos encontramos, que es la comunidad de Vista Cana. Vista Cana tiene eslogan como un mundo de momentos. Estamos a 4 minutos del downtown, tenemos playa artificial, tenemos área de juego para niños, tenemos lago para pesca, tenemos un sinnúmero, tenemos golf con un par 3 con 9 hoyos, el primer iluminado del Caribe, según dicen. Yo le voy a decir el primer iluminado de República Dominicana. Señores, todos los elementos que usted necesita para que usted pueda invertir en este proyecto es el que usted tiene aquí en Vista Cana. Si usted quiere mayor información, quédese ahí, que vamos a hablar cómo usted la puede pagar y vamos a regresar. Señores, lo bonito de todo esto es que justamente a pocos metros de la villa, ahí está el solar, ¿verdad? Y aquí estoy yo. Esto se llama, es el Central Park, le dicen, porque es un bulevar que conecta desde el campo de golf hasta la playa artificial, la primera playa artificial de Vista Cana. Señores, aquí terminamos el video explicándole cómo usted puede comprar esta villa. Sencillo, $5,000 en 15 o 30 días más tardar debemos de firmar contrato y completar el 20%. Y durante construcción, que es lo que me gusta de este desarrollador, yo no conozco otro desarrollador en Vista Cana que haga esto. Lo primero es que el desarrollador no construye mucha villa al mismo tiempo. Esto te da que no te vaya a quedar mal. Número 2, aquí el cierre es personalizado. Usted puede tener su villa, hacer personalizaciones y que eso sea totalmente gratuito. Dígase que usted quiere una ventana que esté un poquito más a la izquierda, que usted quisiera que le pusiera una terminación o un color al tope. Todo esto que yo le estoy diciendo, usted puede hacer modificaciones sin ningún costo adicional, con toda esta característica que ya le mencioné hace unos minutos. Pero durante el proceso de construcción, el desarrollador te da, el mínimo es 8 meses, él no te la puede hacer menos de ahí, y el máximo son 18. Dígase que ese 30% del costo de la propiedad, tú lo vas a dividir en cuotas entre 8, 12, 14 o 18 meses. No más de 18 meses, por favor, no me llame para preguntarme eso. 18 meses, no más de ahí. Y contra entrega, pues puedes dar el 50%. Si tú tienes una propuesta de pago, una forma de pago que nos puedas hacer como propuesta mucho mejor, podemos manejar un gran descuento. El costo de esta villa de 3 habitaciones, 3 baños, piscina, jacuzzi, terraza, área de lavado, ducha, ¿verdad? Ducha, cascada, todo esto que le acabo de mencionar, balcón tipo terraza en el segundo nivel, habitación en el primer nivel, todo esto con finas terminaciones, 320 metros de solar y 189 metros de construcción. Esto es una mansión, señores, por $340,000. Si quieres mayor información, llámanos a los números que aparecen en pantalla. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.